El presente video va a tratar sobre un tema que hoy está en boga, la integridad académica, y por supuesto la reflexión tocará un punto que está muy en boga, que es el de la inteligencia artificial en relación con esta. Vamos a comenzar. Cabe mencionar que esta reflexión está hecha a partir de unas preguntas que un exalumno mío, Juan Pablo, no vamos a decir todo el nombre, Juan Pablo me hizo sobre este tema y creo que es interesante para que esto se publique en el canal. Hola Juan Pablo, soy Ricardo Mazón, soy docente de filosofía y bueno, vamos a responder a tus preguntas que nos hiciste. Vamos con la número 1. ¿Qué significa para mí la integridad académica y por qué es importante respetarla? Si pensamos que la integridad académica implica una coherencia entre, entre el deber ser y el ser, entre tu actividad docente y lo que practicas, o bien entre tu forma de evaluación y tu impartición de contenidos, la integridad académica puede entenderse como esa coherencia, ¿no? Que lo que trato de enseñar lo sigo y también implicaría que los contenidos que propongo, que enseño, los conozco, los trabajo. Si ya hablamos en términos de investigación y no de docencia, la integridad académica tiene que ver con la honestidad que tiene la persona al investigar para arrojar los resultados que esta persona está realizando y no cometió plagio, ¿no? O no está haciendo una especie de fraude académico que también se han dado. Eso en términos generales es la integridad académica. ¿Y por qué es importante respetarla? Porque al parecer en la generación del conocimiento se debe de dar información verdadera, información válida, con una metodología que la sustente y por supuesto de parte del investigador que sea el producto de su investigación y no el producto ajeno de otra investigación, ¿no? Eso sería en términos generales la integridad académica. Ahora, ¿qué consecuencias creen, o bueno, creo que tiene permitir que alguien haga un examen, alguien más haga un examen o que copie la información sin permiso? Creo que efectivamente eso es bastante interesante porque efectivamente tiene que ver con la honestidad del alumno en el aprendizaje. Sin ponernos un tanto mojigatos, podríamos decir que mucha gente ha copiado en un examen. Copia un reactivo, copia varios reactivos, o para un examen que no que para el cual no se preparó, se lo copia el compañero porque se siente abrumado, sobrepasado. Creo que en este sentido mucha gente ha incurrido en deshonestidad. Cuando a mí me dicen los alumnos que comprenda que yo copié, puedo pregonarte con toda seguridad y calma, y eso lo sé yo y solamente lo puedo saber yo y no lo puedo demostrar. Nunca copié en los exámenes. Y fue por muchas razones, ¿no? Si quieren pensar en el miedo, pero no fue la principal razón, fue la convicción. Ahora, tampoco es que por eso yo soy una persona ejemplar o superior a los demás, no, tengo mis defectos en otras áreas, pero sí quiero señalar que valoro la honestidad de lo que sé. Cuando en preparatoria reprobé geometría analítica, preferí reprobar que hacer trampa. Al final, creo que es una especie de mostrarse por quien se es y justamente tienes que además mostrarte que lo que sabes, lo sabes. Tuve unas clases particulares de geometría analítica y pasé, ¿no? Entonces fueron clases muy intensivas, si mal no recuerdo, un par de semanas diario, con un profesor de matemáticas que me enseñó la geometría analítica
y la pasé con un 6, en la escuela en la que estudiaba, que era con calificaciones de letras, la C, y para mí fue la calificación que más he gozado en toda mi historial académico, ¿no? Y entonces creo que eso tiene que ver con la integridad. Pareciera que un buen estudiante es aquel que saca 10 siempre. No, también puede ser un buen estudiante aquel que, teniendo una materia que le cuesta muchísimo trabajo, logra la calificación de suficiencia ante un criterio objetivo estandarizado por una institución educativa. Por lo tanto, no tiene mucho sentido el engañar en un examen, porque al final no estás teniendo ese aprendizaje. También podemos decir, mucha gente, por supuesto, nunca va a emplear la geometría analítica y por lo tanto, pues da igual si copia en el examen, no va a afectar a la sociedad. Eso también es cierto, ¿no? Que puedes tener ese tipo de pensamientos y decir, bueno, por eso hizo trampa, porque al final no va a repercutir mi conocimiento en la sociedad. Y podría aceptar hasta ese tipo de trampas pragmáticas calculadas moralmente, pero ojo, me preocuparía que un estudiante de ingeniería civil hiciera trampa y no supiera hacer los cálculos adecuados o necesarios para una para hacer las cargas, ¿no?, correctas de una construcción. Me preocuparía que un médico no supiera poder diagnosticar o saber realizar determinado procedimiento para atender a sus pacientes porque hizo trampa en un examen o copió en una actividad, en fin, ¿no? Esto de copiar sin permiso, pues también es censurable en el sentido de que claramente estás cometiendo un plagio y pones como propio un conocimiento que es el reflejo de otra persona. Pero más que criticarlo en un sentido, insisto, moralino, sería, ok, me engaño o engaño al otro, pero al final voy a seguir siendo una persona ignorante. Si mi compromiso es con mi formación académica, entonces pues debo de comprometerme a pasar. Creo que ese es el tema moral. Ante la sociedad puedo mostrarme como un gran estudiante, pero ante mí mismo no voy a dejar de ser, si estoy haciendo todo el tiempo trampa, más que una persona mediocre. Alguna vez tuve un estudiante egresado de la prepa en la que trabajo, que justamente era muy mediocre, lo corrieron de esta prepa, se fue a otro colegio que era bastante más barco que la escuela en la que estoy, y luego regresó a esta escuela, a la nuestra, la prepa, la terminó, siempre fue flojo, un poquito más aplicado porque aprendió que tenía que hacer al menos algo de esfuerzo para pasar, y en la universidad pues mete la materia de persona y humanismo conmigo. Y oh, sorpresa, que este chico traía el mega promedio, casi de 10. Y fue ofensivo para mí porque resulta que estaba metiendo las materias con los profesores más barcos, lo cual me sorprende porque yo no me considero una persona barco. Y entonces este chico pensó que como él había sido mi alumno en la prepa, y luego yo pedí que se metiera gente vía redes sociales a mi materia porque resulta que estaba en posibilidades de no abrirse, fue como cobrarme un favor. Yo me metí a tu materia, me tienes que pasar, y el chico no hizo nada y no reprobó con 5. O más bien hizo lo suficiente como para llegar al 6. Y pues le puse ese 6, ¿no? Y le dije, pues es esto lo que sacas, ¿no? No sacas ni menos ni más. Y pues se ofendió mucho el muchacho. Aquí, ¿qué es lo que hacía el chico? Entregaba cosas mediocres, las entregaba tarde, y a lo mejor no era tal cual copiar la información, que quizá lo hizo y no me enteré. En el examen claramente no copió, y le fue muy mal. Pero es la médula a la que quiero señalar, ¿no? Ese promedio de 10 de nada le iba a servir como abogado, siendo una persona
que mediocremente iba a dominar las competencias de la abogacía. Y ojo, era muy simpático como persona. Yo no voy a hacer un juicio de valor respecto a su persona en su totalidad, porque su persona es mucho más compleja que su profesión. Pero definitivamente, basta. Pero definitivamente, pues él, en cuanto profesionista, se estaba autoengañando. Esa es la médula que implica la deshonestidad académica, ¿no? La falta de integridad académica. Ahora, ¿qué considero? O más bien, considerar, tercera pregunta, que las herramientas como ChatGPT u otras inteligencias artificiales ayudan o dificultan la actividad académica. O sea, la pregunta es si considero que que las inteligencias artificiales ayudan o dificultan a la ética académica. Pues claramente, por lo que observamos en el contexto, platicándolo con otros profesores, la dificultan, no por la inteligencia en sí, no por las herramientas de chatbox, sino más bien porque el empleo de una gran cantidad de estudiantes es para facilitarse el trabajo sin realizar el esfuerzo de aprendizaje. Fue muy popular un estudio que sacaron hace poco en Estados Unidos de que la gente que usa con mucha frecuencia para sustituir su esfuerzo personal las inteligencias artificiales debilitan esas capacidades cognitivas que tenían antes de usarlas o que las personas en general solían tener. Si asumimos que el cerebro es como una especie de análogo a un músculo, pues claramente debilitan ese músculo por falta de uso y simplemente se dedican a ser especialistas en prompts, pero luego no aprenden cómo redactar un ensayo, cómo estructurarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también se puede potenciar con la inteligencia artificial las habilidades, las competencias que pueda tener una persona, pero eso depende del buen uso que le dé. Que no renuncie a lo que tiene que desarrollar y que potencie lo que ya desarrolló con la inteligencia artificial. Es decir, si alguien puede realizar algo que ya aprendió a mecanizar y después, vamos a decirlo, ejecutarlo más rápidamente con la inteligencia artificial, adelante, ¿no? Que lo utilice para lo que ya hizo al principio, pero no puedes hacer que supla tu capacidad, ¿no? Como profesionista. No podría ser como un estudiante de matemáticas y decirle a la inteligencia artificial, resuélveme los problemas matemáticos y ya, sin que tú sepas la estructura y la lógica de esto. Ojo, muchos matemáticos están empleando estas inteligencias artificiales para que calculen cosas que a ellos les llevarían meses, días, años, ok, pero lo que distinguiría a quien le es útil esto, pues sería, por supuesto, al que lo utiliza con potencia. Ahora, la ética académica respecto al plagio, por supuesto que es un tema que se cuece aparte. Es decir, una gran cantidad de estudiantes suelen hacer plagio. Desde antes de las inteligencias artificiales, cuando yo trabajaba en otra preparatoria, que es de Monterrey, resulta que una gran cantidad de chicos entregaban sus trabajos prácticamente sacados de una enciclopedia que se llamaba Encarta. Y me acuerdo que yo era asistente de un profesor y él me decía, no los repruebes, ya los detectamos, vamos a tener un problema con ellos, ponles una calificación suficiente y síguete, ¿no? Pero yo encontraba en Encarta, que yo lo tenía, el programa, el software de esta enciclopedia, pues encontraba las tareas de ellos, ¿no? Y muchos otros usaban aplicaciones para hacer tareas o descargaban ensayos de otras páginas. Esto no es nuevo. Esto simplemente con ChatGPT se puede volver algo interesante porque te genera un texto novedoso, no realizado por ti. Y en este sentido, pues también es esta misma trampa, ¿no? De tú querer mostrarte como competente en algo que no lo eres, como mostrarte como autor de algo que no hiciste. Y dificulta la ética académica, pues sí,
claro, ¿no? Porque muchas veces no es tan fácil de detectar el plagio y esto no debe ser una cuestión de te persigo y te censuro, ¿no? O sea, no debemos de caer en esa lógica. Eh, Así que paso a la cuarta pregunta. Si yo detectara a un estudiante que copió o cometió un fraude académico, ¿cómo actuaría? Bueno, obvio que sí habría una consecuencia de reprobarlo y de reportarlo, porque si no, no va a haber una consecuencia moral de un aprendizaje, pero también soy consciente que en este México mucha gente se debe a la trampa, ¿no? Enrique Peña Nieto, esta señora de la Suprema Corte, que hicieron plagios descarados y no fueron afectados porque lo que les importa son sus relaciones de poder. Pero aquí no es un tanto si la trampa me es benéfica, sino qué tipo de persona quiero ser. Si quiero ser una persona así de corrupta, como Enrique Peña Nieto, que no tiene empacho en transar, en hacerse de dinero, afectando a miles de personas, millones también, etcétera, pues bueno, sé esa basura de personas si tú eres feliz así, ¿no? El país tampoco es que se vaya a componer, aunque se le apuesta con la educación a la educación, pero yo creo que más bien es determinarse qué quiere ser. Si quiere ser una persona orgullosa de sí mismo y que se pueda ver ante el espejo diciendo sí, esto es mi obra, o incluso verse orgullosamente y con sí mismo decir sí, soy un corrupto, sí, soy un tramposo y así estoy feliz. Pero yo lo que haría sería claramente denunciarlo, el fraude académico y que tenga sus consecuencias, ¿no? Ahora, yo diría que a lo que nos queda o a lo que debe de apuntar la sociedad actual es a volver a la época pre-internet para el desarrollo académico de los estudiantes. En la licenciatura en filosofía en cierta universidad particular empezaron a hacer los chicos varios ensayos con inteligencia artificial. Y esto creo que es preocupante porque son filósofos que de repente no quieren, por comodidad, porque les da flojera un trabajo, crear un texto argumentativo y creen que la competencia la van a desarrollar. Pero es como querer ir al gym, pagar tu inscripción al gym y creer que te vas a poner trabado nada más por haber pagado tu mensualidad, cuando en realidad tienes que hacer el ejercicio físico. Bueno, tienes que hacer el ejercicio intelectual de crear tu ensayo tú y no la inteligencia artificial y de decir, sí, yo me dedico a leer y que la inteligencia artificial me haga mi trabajo para el profesor. No funciona así la mente, no funciona así el cerebro. Entonces, la propuesta es volver a los trabajos escritos, a los trabajos a mano, a los trabajos hechos en el salón, para obligar al alumno a que haga esto, ¿no? Es decir, si el alumno puede hacer trampa desde su casa, bueno, pues habrá que llegue a la escuela y que el gym no esté en la casa, que esté en la escuela y que el profesor lo vea haciendo el levantamiento de pesas adecuado, la rutina necesaria en el salón, ¿no? Y bueno, la quinta pregunta es, ¿qué valores creo que los estudiantes deben de fortalecer para evitar la deshonestidad académica? Pues creo que ese es el valor de la coherencia, y sobre todo el compromiso con el ser competente, ¿no? ¿Para qué quiero ser un profesionista si no voy a tener las competencias? ¿Para tener pedigrí como si fuera un perro? ¿No? O tengo un compromiso para realizar de una manera profesional y que no sea perjudicial para la sociedad mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, al final la competencia o la incompetencia en el trabajo surge. Y hay quien lo resuelve basándose en otras personas, trampeándolas, seguir haciendo trampa, pues sí, pero eso no quita que esa persona sea incompetente. Entonces yo promovería el valor de la competencia, de la honestidad y pues básicamente esos dos, aunque suene un tanto como trillado y tal vez no muy original, creo que tiene que ir por ahí la situación. Muchas gracias por estas preguntas para esta reflexión.